Bueno, vamos a ver los tipos de memoria que hay, en concreto la memoria que se utiliza en el audífono. Ya sabéis que el procesador, el microcontrolador, necesita de una memoria para leer, donde están contenidas las instrucciones para ver qué tipo de operación se realiza sobre la onda de sonido que esté entrando en el DSP. Entonces hay dos tipos fundamentales de memoria, que son la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM es un tipo de memoria volátil, por tanto si apagamos el dispositivo, esa memoria se va a borrar, con lo cual no nos interesa, por si el audífono se queda sin pila o hacemos un cambio de pila, ahí perderíamos toda la programación que se haya hecho en ese audífono. Entonces vamos a tener que utilizar la memoria ROM para que cuando se apague el dispositivo no se pierda la memoria. Eh, por ejemplo, la memoria RAM es aquella que se utiliza para operaciones temporales. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy escribiendo y esta escritura no se está almacenando en el disco duro, sino que se está almacenando en la memoria RAM. Si yo ahora mismo apago el ordenador, esta información se va a perder, ¿vale? Sin embargo, si le doy a guardar, entonces se guardará en el disco duro, en el caso del ordenador. Si tuviese una memoria EEPROM, como por ejemplo una memoria USB, un pendrive, entonces se guardaría en un sistema digital en transistores MOSFET, que luego lo veremos, ¿no? Bueno, pues la memoria RAM se compone de biestables. Casi toda la memoria RAM utilizan biestables. Hay otro tipo de memoria RAM, que es la de RAM, que utiliza condensadores, pero hay que ir refrescando cada cierto tiempo los condensadores, ya que los condensadores, por su estructura, por sus características, va perdiendo carga a medida que va pasando el tiempo, ya sea por resistencias internas o de otros dispositivos que estén cerca, y los biestables, sin embargo, no. Entonces, lo que más se utiliza son los biestables, que también se llaman flip-flops, y hay varios tipos. Está el biestable SR, que significa set y reset. Entonces el set, bueno, es un tipo de memoria y el reset sería otro tipo de memoria. En el set tendríamos un 1 en la memoria, en el reset tendríamos un 0. Luego tenemos el biestable JK, el D y el T. Eh, todo esto en realidad no nos interesa mucho, así que lo voy a ver muy rapidito. Tampoco nos va a entrar en el examen, así que no hace falta que lo estudiéis. Si queréis pasaros esta parte, lo pasáis, pero bueno, yo creo que es interesante saber cómo funcionan todos los tipos de memoria, ¿no? Bueno, pues la diferencia entre el SR, el JK y el resto es que este no tiene un reloj, no tiene un oscilador que le vaya indicando cómo se van introduciendo los datos en la entrada, en S y en R. Y esto es un problema para el SR, ya que el estado 1.1, por ejemplo, no nos interesa que se dé nunca, porque da una incoherencia al tener una salida 0,0. Y en un biestable siempre tenemos que tener o 1,0 o 0,1 para poder tener un estado en concreto, o bien el 0 o el 1. ¿Vale? Entonces, este error, digamos, se puede evitar con los JK, con los D y los T. Bueno, el funcionamiento en set consiste lo voy a hacer de nuevas. Bueno, como habéis visto son dos puertas NOR con dos entradas. Aquí tengo una salida Q negada. Aquí tengo el set, aquí tengo el reset. Otra OR, salida Q. Y ahora la particularidad de estos biestables es que una de las salidas va a la entrada de la otra puerta. Y de aquí también, a la entrada del set. Con lo que la salida va a afectar a la entrada de la otra y viceversa. Por ejemplo, si estoy en estado set, tendría aquí un 1 en set, es decir, tengo un voltaje en set, y en 0 no tengo voltaje. Bueno, si tengo un 1 aquí, como es una puerta OR, va a ser una suma. Por tanto, 1 más 0
es 1 y 1 más 1 es 1. Luego me da exactamente igual lo que tenga en esta entrada, ya que siempre voy a obtener un 1. Luego aquí voy a obtener un 1 y luego, como tengo una negación, ¿vale? Es una OR negada, este 1 se me convierte en 0. Luego aquí, en este punto, tengo un 0 y en este punto tengo un 0, ¿vale? Si aquí tengo un 0, en esta entrada voy a obtener un 0 también. Y como tenía un 0, 0 más 0 es 0, negado 1. Luego, como veis, tengo 1 en esta salida y tengo un 1 aquí, ¿vale? Luego este es el estado set. Y este estado se da siempre que yo tenga un voltaje en la entrada set, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo ahora cojo y quito el voltaje en set y lo pongo en 0? Bien, pues lo que ocurre es que yo aquí voy a obtener un 0, sin embargo yo tengo un 1 del estado anterior, que era el set, ¿vale? Tengo este 1. Luego, este 1 más este 0 de ahora, este 1 que venía de antes, más este 0 de ahora, obtengo un 1. Negado 0, ¿vale? 0 me viene aquí, 0 más 0, porque sigo manteniendo el 0 aquí, 0 más 0 es 0, negado 1. Luego sigo manteniendo el 1 en Q y el 0 en Q negado. Y este estado, cuando cambio de 1 a 0 a 0, 0, se llama estado memory, de memoria. Ya que sin introducir ningún voltaje aquí, estoy manteniendo la memoria 1, 0. Estoy manteniendo el estado 1 en esa memoria, en ese biestable. ¿Eso significa que si yo apago ahora mismo el dispositivo se va a mantener este estado 1, 0? Pues no, no significa eso, ya que, como podéis ver en cualquier datasheet de una cucaracha, de una puerta, por ejemplo en este caso, sería una NOR, ya que es una OR negada. Si veis las patas, que son varias, tendrá 14 patas, o el dispositivo que sea, y va a tener aquí un VCC y aquí voy a tener el ground. ¿Esto qué significa? Que yo esta puerta NOR, a pesar de que tengo, estas sean, por ejemplo, las entradas SR y esta sea la salida Q, ¿vale? Bueno, esto sería, no sería R, sería esta salida, ¿vale? La llamáis como sea, bueno, imagina que esa. Yo tengo estas entradas y esta es la salida Q, por tanto, para que yo tenga una salida aquí, voy a tener que alimentar aquí, entre el VCC y el ground, ¿vale? Y esto es una alimentación. Si yo dejo de alimentar, toda la información que yo pueda tener entre las puertas estas, entre la S y la R, va a desaparecer, ¿vale? Luego por esto es una memoria RAM. Se mantiene el estado mientras que yo esté alimentando, ¿vale? Bueno, y el siguiente estado sería el reset, que lo que hace es simplemente switchear. Switchea los valores. Imaginar, bueno, bueno, podéis haberlos dejado los datos, pero bueno. Imaginar que ahora tengo set en 0 y reset en 1. Entonces aquí siempre voy a obtener un 1 en esta puerta OR. Luego con la negada voy a obtener un 0. Luego aquí voy a obtener un 0. Siempre aquí 0. Su negado 1. Luego tengo 1, 0. Si vuelvo a hacer el memory 0, 0, podéis vosotros mismos verlo, que se me va a mantener otra vez el estado 0, 1. Pero ya os digo que siempre y cuando estemos alimentando, si no, esta información se va a perder, ¿vale? Bueno, pues lo siguiente que vamos a ver es memoria ROM, PROM, EPROM y EEPROM. Ya os digo que en el audífono digital se utiliza sobre todo EEPROM y alguna programación, como por ejemplo pues el software que necesita el audífono para arrancar el hardware, que es los drivers y es decir, lenguaje ensamblador. Ese tipo de lenguaje, lenguaje ensamblador, normalmente se instala en una memoria ROM,
¿vale? Que no podemos modificar. O, según el fabricante, pues puede ser una PROM o una EEPROM, en la cual, si el fabricante luego quiere actualizar el software o lo que sea, que lo pueda actualizar. Pero nosotros no podemos modificarlo. Bueno, la memoria ROM, pues como su nombre indica, es Read Only Memory, lo cual significa que es una memoria de solo lectura, que no podemos modificarla, no podemos escribir nada sobre ella. La PROM es Programmable Read Only Memory, lo que significa que podemos programar esa memoria que es de solo lectura, pero solamente la podemos programar una sola vez. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues eso, el fabricante nos da un circuito, el cual digamos que está virgen, sin haber sido programado, sino que tiene la estructura básica para poder ser programado. ¿Cómo? Pues físicamente. En este caso, tendríamos, por ejemplo, un circuito de esta manera, ¿vale? Con una serie de puertas lógicas, y tenemos aquí unos fusibles. Estos fusibles, los fusibles, como los de casa, se componen de un cable que es más fino que el cable normal, y este cable se funde si por él atraviesa una corriente determinada. No tiene por qué ser grande ni pequeña, sino como lo configuremos ese cable. Si queremos que el cable se funda para 0,5 amperios, pues lo configuraremos con una cierta anchura para que cuando llegue esa intensidad a 0,5 amperios adquiera una temperatura tal que se funda el cable. Entonces se corta la corriente. Estaríamos en un circuito abierto. Bueno, pues tendrá un sistema de alimentación de corrientes que alimenten estos fusibles de tal manera que si nosotros introducimos un cierto programa, metemos una serie de características al programa que queremos que desarrolle, y ese programa lo que va a hacer es ir fundiendo determinados fusibles para que este circuito desarrolle una función concreta y por tanto tenga una salida fija. De esa manera hemos programado esa memoria para que siempre tenga una salida fija. Da igual que lo apaguemos o que no, cuando lo encendamos siempre vamos a tener esa salida. Por tanto tengo una memoria, ¿vale? El problema de esto es que una vez que lo has programado ya no lo puedes modificar. Que eso, bueno, pues, si para un audífono podría ser si un paciente pues tiene un problema en concreto y tenemos que programarlo de una manera solamente para ese paciente, pues si no lo vuelve a modificar, pues estaría bien, si no, pues estaría mal. Siguiente tipo de memoria sería la EEPROM, que es un tipo de memoria ya más especial. Como la EEPROM, la diferencia entre uno y otro es que la EEPROM se puede borrar y se puede volver a grabar, pero para borrarlo necesitamos luz ultravioleta. Con lo que o bien tienes el dispositivo necesario para poder borrarla con luz ultravioleta o no puedes borrarla. Entonces eso es bastante tedioso. Está bien si tú no quieres que cualquiera borre tu software, tu programa, sino que lo puedas borrar tú bajo determinadas circunstancias, si dispones del material necesario, pero es muy engorroso para el público, ¿no? Entonces, lo más sencillo es utilizar la memoria de PROM, que cualquiera la puede borrar y puede grabar. Y simplemente necesitamos introducir un cierto voltaje para borrar este tipo de memoria. Bueno, ¿cómo funcionan estas dos? Vamos a explicar primero esta y luego esta. Estas dos sí que tenéis que saber más o menos cómo funcionan, ¿vale? Bueno, la memoria EEPROM y EPROM, sobre todo vamos a explicar ahora la EEPROM, la que se borra con ultravioleta, y ahora veréis por qué solamente se puede borrar con eso. Lo que utiliza son transistores MOSFET. O sea, como veis al final, absolutamente todo está basado en transistores. Ya sea transistores bipolares para amplificar, una tapa amplificadora, como transistores MOSFET para el DSP y las memorias. Y luego nos quedarían los condensadores para la tapa de filtrado. Pero que también muchos de los filtros no solamente tienen condensadores, sino que también tienen transistores, ¿vale? Bueno, pues la memoria de PROM, como os digo, tenéis que repasaros un poquito el tema del transistor MOSFET, que no lo dimos mucho, pero algo hay. Echarle un vistazo.
y consistía, si os acordáis, en tres partes igual, como el transistor bipolar, que tenía, el transistor bipolar tenía emisor, base, colector, y aquí teníamos la fuente, el drenador y la puerta. El MOSFET, si os acordáis, era Metal Oxide Semiconductor Field Electrical Transistor. Entonces, como su nombre indica al principio, MOSFET, Metal Oxide se refiere a el gate. El gate tiene un recubrimiento, este sería el gate, drenador y fuente, ¿vale? Fuente que era source en inglés, drenador que es drain y el gate que es puerta. Bueno, pues lo que os digo es que el metal oxide se refiere a que el gate tiene una capa de óxido alrededor de esta puerta. ¿Eso qué es lo que permite? Pues lo que permite es que no haya transferencia de electrones o de huecos del canal al gate, ¿vale? Esta capa de óxido, cuanto más fina sea, pues menos voltaje va a necesitar para que haya transferencia del canal al gate, ¿vale? O del voltaje que ponga al gate. Entonces, esto era lado N, por ejemplo, lado N y lado P. Los lados N normalmente están muy dopados y el lado P no. Entonces, aquí tenemos el portador mayoritario, si os acordáis, mayoritario, eran los huecos y el minoritario electrones. Entonces yo tengo huecos y electrones, siempre. Pero el mayoritario en este caso son los huecos. Tengo muchos más huecos que electrones. Aquí si está extra dopado, pues voy a tener muchísimos más electrones que huecos, ¿vale? Bueno, pues imaginar que yo cojo y pongo un voltaje, ya os digo, dependiendo del grosor de esta capa de óxido, que se puede hacer de micrómetros incluso, porque lo que hacemos es, por ejemplo, a este material, que puede ser cualquier metal, lo que hacemos es oxidarlo con un proceso químico, por ejemplo, lo podemos oxidar, si es aluminio, pues en óxido de aluminio, si es manganeso, óxido manganeso, lo que sea. Bueno, pues creamos una pequeña capa de óxido alrededor de este metal y dependiendo del grosor, pues tendremos que aplicar un voltaje más grande o más pequeño para que haya transferencia de carga a esta puerta. Bueno, pues si yo hago transferencia de carga, si yo pongo aquí un voltaje, lo que me va a ocurrir es que si yo pongo un voltaje positivo aquí, lo que me va a ocurrir es que voy a tener cargas positivas en el gate y en el lado P, el portador minoritario, esos electrones, se van a ver atraídos por esta carga positiva y el portador mayoritario se va a ver repelido por esta carga positiva. Con lo que los electrones se me van a venir justo en la separación de la capa con la capa de óxido. Por tanto voy a tener como una especie de condensador aquí, positivo negativo, y lo que va a ocurrir es que cuando estoy en este estado, si os fijáis, como aquí tengo todos electrones, lo que tengo es como si fuese una sola capa de electrones. Por tanto, si yo pongo una diferencia de potencial entre el source y el drain, estos electrones, si yo pongo negativo y positivo al drain, estos electrones se van a ver atraídos por el drain y voy a tener una corriente eléctrica, ¿vale? Que vaya del source al drain, porque está conectado el source con el drain, ¿vale? Por tanto, lo tengo en modo on, digamos. Tengo un 1 en digital, ¿vale? Está activado ahora mismo este transistor. ¿Qué ocurre si yo
dejo de aplicar este potencial, si yo dejo de aplicar este potencial, estas cargas positivas me desaparecen de ahí, con lo que estas cargas positivas, que es el portador mayoritario de esta capa, lo que van a hacer es recombinarse con estos electrones, con lo que los electrones van a desaparecer de ahí, los huecos van a venir hacia esta capa también, del source y del drain, con lo que van a impedir el flujo de electrones del source al drain, ¿vale? Estos huecos sabéis que no se recombinan ni con el source ni el drain porque tengo aquí mi barrera de potencial como en el diodo, ¿vale? Por tanto, no hay recombinación posible aquí a no ser que aplique un potencial, que rompa esa barrera de potencial, ¿vale? Bueno, pues esta sería la memoria EEPROM. O bien pongo un voltaje en el gate, desde el gate controlo el que se llame puerta. Si tengo un voltaje, pues tengo el circuito abierto, perdón, tengo el circuito cerrado y hay flujo de corriente, por tanto tengo un 1. Si dejo de aplicar un voltaje en el gate, los electrones se recombinan, los huecos van hacia las barreras de potencial del source y del drain y cortan el circuito. Tengo un circuito abierto y por tanto tengo un 0, ¿vale? Y con esto ya tengo mi memoria. ¿Qué ocurre? Que yo cuando estoy en el circuito cerrado, cuando tengo mis cargas positivas aquí, si yo dejo de aplicar el voltaje, estas cargas de aquí no desaparecen por arte de magia, ¿vale? Se quedan ahí fijas, por tanto yo siempre tengo aquí mis electrones. Entonces, ¿qué tengo que hacer para eliminar esta carga positiva? Pues lo que se hace en EEPROM es irradiar esta capa con luz ultravioleta. Al irradiar esta capa con luz ultravioleta, estos huecos eh, se excitan y al excitarse pueden saltar hacia, o bien recombinarse hacia el sur y el drain, o bien saltar hacia el canal y formar parte de esa capa, ¿no? Y de esta manera vaciar el gate. Pero es la única manera, si no se nos va a quedar ahí permanentemente esa carga positiva y vamos a obtener siempre un 1 de memoria, ¿vale? Luego, ese es el estado 1 permanente, sería un estado permanente de memoria 1. Si no lo activamos, pues tendríamos un estado permanente de 0, ¿vale? Y la única manera, ya os digo, es con radiación ultravioleta. ¿Cuál es la diferencia con el EEPROM? Bueno, pues el EEPROM, que se desactiva de manera eléctrica, se compone exactamente de lo mismo. Canal, también vamos a poner que sea N, ya sabéis que puede ser P y P superdopado, y aquí N. Entonces el canal sería, este caso sería de tipo P, porque el canal es P. Ponemos aquí nuestra capa de óxido de metal, con la diferencia de que la puerta, a ver si lo puedo dibujar bien, baja hasta casi tocarse con una distancia mínima con el drain, ¿vale? Drain, source y gate. Entonces, imaginar que yo ahora aplico un potencial en el gate. Yo aplico mi potencial, tengo mis cargas positivas, por tanto me vienen aquí cargas negativas, atraídas por estas positivas, me cierra el circuito. Si yo aplico una diferencia de potencial, pues tengo mi corriente eléctrica. Vale, tendría mi estado 1. ¿Cómo paso al estado 0 ahora? Bueno, pues como yo tengo aquí que mi gate está un poco dentro del drain, si yo establezco un potencial, quito el potencial en el gate, con lo que tendría esto desactivado. Bueno, esto permanecería hasta que no lo desactive. Esto quedaría activado. Lo que hago es aplicar un potencial inverso en el drain. ¿Qué consigo con ello?
lo que consigo al aplicar un potencial únicamente en el drain es que estas cargas positivas, lo que tiene que ser intenso, claro, el potencial, para que salte esta barrera de potencial, estas cargas positivas se van a ver atraídos por esta diferencia de potencial, con lo que se van a ir hacia el drain. Y de aquí van a desaparecer. Con lo que tendré un estado, y estas se van a recombinar otra vez, con lo que tendré un estado 0. Y de esa manera puedo descargar el gate, ¿vale? Y esta es la memoria de EEPROM. Simplemente controlando estos dos voltajes, pues voy a poder tener un estado de 1 o un estado 0. Esa es la única diferencia. Bueno, y por último, simplemente el microcontrolador, que es el DSP. El DSP es un microcontrolador. Significa Digital Signal Process. Un procesador de señal digital, que en español le suelen llamar unidad central de procesado. Y el microcontrolador pues se compone de el DSP, el procesador o el PIC que se llama, y también tiene la memoria, ¿vale? Todo ese conjunto nos viene en el microcontrolador, es decir, en un chip nos viene todo eso incluido. ¿Qué hace por tanto el DSP? Pues prácticamente lo hace todo. Nos hace el muestreo, nos hace la cuantificación, que lo vimos, nos aplica el teorema de Nyquist, y luego el PIC, después de que pasa del DSP, pasa al PIC, y el PIC hace las operaciones pertinentes con esa onda. Por ejemplo, puede hacer una transformada de Fourier, que es una operación matemática de Fourier. Son unas integrales que se hacen, es decir, una operación matemática, que lo que hacemos es pasar de la escala de tiempo a la escala de frecuencia, ya que nos interesa manejar nuestra onda en la escala de frecuencia para eliminar o dejar pasar determinadas frecuencias, para amplificar ciertas frecuencias, para lo que sea, ¿no? Para hacer cualquier tipo de operación que sea necesaria. Y no solamente esto, sino que una vez que nos pasa a la escala de frecuencia, lo que nos permite también es separar la onda. Ya sabéis que el sonido pues, tiene distintas frecuencias, pues separarnos esa onda en distintas frecuencias, ¿vale? Con lo que tendríamos por separado distintas frecuencias de onda y podríamos tratarlas de manera separada, ¿vale? Bueno, y con esto lo he intentado resumir al máximo posible para que no sea muy tedioso para vosotros, ya que queda poco para el examen. Son 4 cosas lo que tenéis que saber de aquí, sobre todo el funcionamiento de la memoria EEPROM y sobre todo el EEPROM, que es el que se utiliza en el audífono, y esto que os acabo de explicar, que simplemente el DSP lo que hace es realizar operaciones matemáticas, como por ejemplo la transformada de Fourier, que todos los audífonos la hacen, para pasar de la escala de tiempo-frecuencia y separarnos las frecuencias en todas las frecuencias que tenga esa onda. Bueno, pues nada, mucho ánimo y suerte en el examen.